Hemos estado trabajando con derivadas parciales, ¿de acuerdo? Tenemos una función de dos o más variables y lo que hacemos es este, pues derivarla con respecto a una variable y con respecto a la otra. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es extender una aplicación de, de cálculo diferencial e integral, que es el cálculo de la recta tangente. Entonces, si nosotros tenemos una función, estamos en cálculo diferencial, ¿vale? En cálculo diferencial, nosotros iniciamos con una función f de x, ¿de acuerdo? Teníamos un punto x, x0. Entonces, si nosotros agarramos este punto y lo evaluamos en la función, obteníamos el punto con coordenadas x0, f de x0, ¿vale? Es decir, la primera entrada corresponde a un valor en el eje X y la segunda entrada un valor en el eje Y. ¿Sale? Ok. Luego entonces, uno de los problemas era calcular la ecuación de la recta tangente. ¿De acuerdo? Al punto x0, f de x0. Y para esto lo que hacíamos era recurrir a la ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente de la recta nos dice que es, si nosotros tenemos y y0, bueno, más bien, si tenemos conocimiento de un punto, y dejen cambio esto. Si nosotros tenemos conocimiento de un punto con coordenadas x0, y0 y la pendiente de la recta que queremos calcular en dicho punto, entonces la ecuación con estos dos elementos se calcula como y menos y0 igual a m por x menos x0. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros lo que tenemos como elementos, pues es una función f de x y un punto con coordenadas x0, f de x0. ¿Vale? Que hace las veces de y0. Y a partir de cálculo diferencial, el objetivo de calcular la derivada era obtener la pendiente de la recta tangente a la función en el punto dado. Es decir, con esta función, nosotros calculamos la derivada, ¿de acuerdo? Y la derivada la evaluábamos en x0 para obtener la pendiente. Luego entonces, sustituyendo estos elementos aquí en la ecuación de punto pendiente, lo que nosotros obtenemos es la ecuación de la recta tangente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos o más bien la ecuación de la recta tangente nos queda y menos y0, pero y0 es la función evaluada en x0. Y esto es igual a la pendiente, pero la pendiente es la derivada evaluada en x0 por x menos x0. ¿De acuerdo? Un ejemplo bien simple. Digamos que tenemos la ecuación, tenemos la función f de x igual ¿a qué será? A x cuadrada más seno de x, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y queremos la ecuación de la recta tangente en el punto cuando cuando x0 es igual a ¿qué les parece? 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, pues, la función evaluada en 1
Sale, nos da 1 más el seno de 1. Entonces, con esto tenemos que este es x0, este se transforma en f de x0 y calculamos la derivada. La derivada de x de esta expresión es 2x más coseno de x y por lo tanto la derivada evaluada en 1 sería 2 más coseno de 1. Entonces la ecuación de la recta tangente sería y menos 2 menos coseno de 1, porque esto es lo que vale, no es cierto, ahí la estoy regando, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? Y0 es menos 1 más seno de 1, sale igual a la pendiente, que está así, es 2 más coseno de 1, sale por x menos, menos 1. Esta ecuación, sale, es la ecuación de la recta tangente, sale la ecuación de la recta tangente a esta función en 1. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a revisarlo. Para eso vamos a abrir nuestro graficador favorito, por no decir que es el único que tenemos. Bueno, tenemos varios, pero en realidad gratuitos y que nos funcionen también, pues tenemos nada más esto. Opciones, tamaño de letra. Desmos es otro, por cierto, que pueden ocupar también bastante bueno, además de GeoGebra. Pero realmente por versatilidad prefiero GeoGebra. X cuadrada más seno de x, que esta fue nuestra función. Qué fea se ve esta cosa, pero en fin, pues ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra función. Tenemos el punto, podemos poner el punto 1, este, 1 más seno de 1. Más seno de 1. Pues sí, porque no funciona. Esto sí se me hace extraño. A ver, ¿qué valor de x estamos utilizando? X seno de x, ¿por qué me lo está trabajando en grados? A ver, el punto es 1,1 más seno evaluado en 1. ¿Por qué no nos da ese punto? Ah, no, eso es correcto. Entonces, ¿cuál es el que no está funcionando bien? ¿Cuál es el que no está funcionando bien? Ok, es que según esto nos debería de dar en x igual a 1, nos debería de dar esa intersección. Ahora nos debería de dar este con este. Nos debería dar 1,84. ¿Quién sabe por qué está haciendo algo raro? Uno empieza a hablar bien de las cosas y falla. Este es x cuadrada más seno de x y ahora la ecuación, si es que esto funciona bien, sería la ecuación que tenemos que graficar es esta de aquí, ¿de acuerdo? En principio debe ser tangente. Sería y menos paréntesis 1 más seno de 1, ¿de acuerdo? Igual a paréntesis 2 más coseno de 1 por paréntesis x menos 1. ¿Por qué pasa por el punto de abajo? ¿Qué escribí mal de aquí? Es que según esto la función debería de pasar por acá.
X cuadrada más seno de X. Ujú. La que no está graficando bien es esta función. No sé por qué. Esa sí no me queda clara. A ver, seno de X es eso. Ok. X cuadrada es eso. Ah, miren qué interesante. F más G pasa ahí arriba. Ah, ¿cuánto vale seno de 1? ¿Qué está interpretando como seno de 1? Nos lo está considerando en grados que ya, ya entendí qué estás haciendo. Oigan, qué horrible fue esta parte. Uno hablando bien de GeoGebra y vean lo que hace. Perdón. Ok, está utilizando las funciones seno y coseno en grados. A ver, opciones, etiquetado avanzado. Supongo que debe estar por acá. Predefinido, tamaño de letra, idioma, preferencias. Unidad angular, sí, radianes. Ese es el detalle. Ahí está. ¿Se acuerdan cuando les dicen que coloquen su calculadora en radianes? También GeoGebra. A ver, entonces empezamos. X cuadrada más seno de X. Y esa es nuestra función. Ahí está. Luego, el punto quedamos que era 1 más seno de 1. El punto es 1, seno de 1. Ahí está. Ahora sí. Ok, queremos calcular la recta tangente a la función en este punto. Y en principio, esta función que obtuvimos aquí es la que lo cumple. Y menos 1 más seno de 1 igual a 2 más coseno de 1 por x menos 1. Entonces, y menos paréntesis 1 más seno de 1, ¿vale? Igual a 2 más coseno de 1 por x menos 1. Y ahora sí, ¿de acuerdo? Y vuelvo a hablar bien de GeoGebra, esta cosa. Y ahí se nota la tangencia. Aquí está nuestra función y aquí está nuestra recta tangente, que era lo que andábamos probando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, al final del día, lo que quería mostrarles era, pues, que esta es la ecuación de la recta tangente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa si tenemos una función de dos variables? F de x, y, ¿de acuerdo? Pues ahora nuestros puntos de evaluación tienen estructura x0 y y0, ¿vale? Y el tercer elemento, cuando nosotros evaluamos en x0, y0, el f de x0, y0 se transforma en lo que nosotros llamaríamos z0, ¿vale? Entonces tenemos tres puntos y ahora lo que obtendríamos no sería una recta tangente, sería un plano tangente. ¿Cómo se calcula? De una forma muy similar a la que se hace aquí. El plano tangente tiene estructura z menos z0
igual a la parcial de x evaluada en x0 y es 0 por x menos x0 más la parcial de y evaluada en x0 y es 0 por y menos y0, donde este f de esta z0 es f de x0 y0. Es técnicamente lo mismo, ¿sale? Estas parciales son las derivadas. Esta es la derivada de la función con respecto de x y esta es la derivada de la función con respecto de y. ¿De acuerdo? Esta estructura de aquí la tenemos aquí y la tenemos acá. ¿Por qué? Porque en lugar de tener una sola variable, ¿sale? Como es x, tenemos dos variables que son x y y. Pero la estructura es muy semejante. ¿De acuerdo? Vamos a reescribirla acá abajo. Para la recta tangente es y menos f de x0 igual a la derivada evaluada en x0 por x menos x0. Y aquí, como tenemos dos variables, sería z menos f evaluada en x0 y0 igual a la parcial con respecto de x evaluada en x0 y0 por x menos x0. Pero eso es con respecto a la primer variable nada más. Ahora, con respecto a la segunda variable, sería f de y evaluada en x0 y0 por y menos y0. ¿De acuerdo? Sería la idea de esto. ¿Vale? Y estos ejercicios pues, nos piden hacer más o menos esta estructura. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Espero que ahora sí no me falle GeoGebra. ¿De acuerdo? Déjenme borramos todo esto. Y vamos a vista en 3D. ¿Vale? Tenemos nuestra vista en 3D y esto nos va a ayudar mucho. Empecemos con el 2 o con el 2. No, porque está relativamente sencillo y ahí sí. Vamos a hacerlo con el 6, ¿de acuerdo? X, a la X, a la X por Y. Entonces, aquí sería X por exponencial de X por Y. Ahí está. Esta es nuestra función, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y ahora trabajemos con el punto 2,202. Entonces vamos a graficarlo para ver dónde queda. El punto es 2,0,2. Ahí está. Queremos el plano tangente en este lugar, ¿de acuerdo? Ahí podemos observar que queda, queda sobre la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? Bueno, primero pues, necesitamos la función. La función que es z igual a x a la xy. ¿De acuerdo? Y el punto que es 2,0,2. Ya lo revisamos. Ok, primero necesitamos la parcial de z con respecto de x. Y esto es un producto, es decir, sería la parcial con respecto de x a la xy. Y sería el primero por la parcial del segundo, más la segunda parte que es a la xy por la parcial con respecto de x del primero, que es x, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la parcial sería la parcial de z, sería x a la xy por y, que es la derivada de a la xy, más a la xy. ¿De acuerdo? Esta sería la primer parcial, la encerramos. ¿Vale? Esa es la parcial con respecto de x. Vamos a calcular la parcial con respecto de y. La parcial con respecto de y sería la parcial con respecto de y de x a la xy
Y aquí no hay ningún problema porque x es constante. Entonces sería x la parcial con respecto de y de e a la xy. Y sería x por x e a la xy. Por regla de la cadena aparece esa x, ¿de acuerdo? Entonces sería x cuadrada e a la xy. ¿De acuerdo? Ok, ¿por qué calculamos esas parciales? Porque las necesitamos aquí y aquí. Pero no solamente eso, necesitamos evaluarlas en los valores que están aquí. Entonces, la parcial, bueno, aquí debido a ver el apartado z de y, es la parcial de z con respecto de y es x cuadrada e a la xy. ¿Sale? Y aquí está. Ahora, calculando la parcial de z con respecto de x en 2,0, porque son estos valores, ¿de acuerdo? Esto daría 2e a la 2 por 0, ¿vale? Por 0 más e a la 2 por 0, ¿de acuerdo? Claramente esto nos da 0, ¿de acuerdo? O para que quede más claro, nos da 0 por culpa de este, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y la otra partecita nos da 1, ¿de acuerdo? Porque el exponente se vuelve 0, entonces todo número elevado a la 0 es 1. Hasta ahí ya tenemos esa parcial de z, ¿vale? La parcial de z con respecto de y evaluada en 2,0 sería 2 al cuadrado e a la 2 por 0. Y esto sería 4 por 1 y esto es 4. Y lo que nos interesan al final del día, pues son estos valores, este y este. Reunamos toda la información, ¿vale? Por un lado tenemos el punto que es 202. 202, ¿vale? Donde este es x0, este es y0 y este es z0. Y la parcial de z vale 1 y la parcial de z con respecto de y vale 4. Y la ecuación donde vamos a sustituir todo eso es esta ecuación, ¿de acuerdo? Es decir, z menos z0 igual a la parcial de z con respecto de x por x menos x0 más la parcial de z con respecto de y por y menos y0. Y pues como pueden observar ya tenemos todos los elementos. Este es este de acá, entonces sería z menos 2 igual a este elemento es este de acá, a 1 por x menos este elemento está aquí, ¿de acuerdo? Entonces sería menos 2 más este está aquí, 4 por y menos y y0 pues está acá. Sí. Entonces el plano se queda con una ecuación z menos 2 igual a x menos 2 más 4y. O pasando todo del mismo lado, como quieran hacerlo, sería menos x menos 4y más z igual a menos 2 más 2. ¿Qué fue? Nos va a quedar esto. Multiplicando todo por menos, nos queda x más 4y menos z igual a 0. Si hicimos todo bien, este es el plano tangente, ¿de acuerdo? X más 4y menos z igual a 0. Así de, pues nos persignamos para que Dios nos agarre confesados. Y yo, pues, sí, digo que sí, estamos bien. X más 4y menos z igual a 0. Bueno, aparentemente pasa por ese punto y es tangente con respecto a lo que se entienda por tangencia en este caso. ¿Vale? Vamos a ver, debe de pasar por el punto y
ahí se nota que ahí se alcanza a ver que parte por la mitad del punto. Entonces es lo que se entiende como plano tangente, ¿de acuerdo? O sea, de alguna forma es tangente a la función que estamos teniendo aquí. Es tangente en ese punto, pero pues, es secante en muchas otras cosas. No se nota mucho porque pues hay como que partes embarradas de la función en la arriba y abajo. También por detrás como que no se nota bastante, pero ahí pues forma, es tangente en algún sentido, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, el chiste está en que para esta cosa está el chiste en sustituir en esta función o en esta expresión, que es la expresión del plano tangente, calculando las parciales, la parcial de x, la parcial de y evaluándolo en x0 y y0. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Pues vamos a Y detenernos aquí. Mándeme. por ejemplo, cuando se tiene una parcial de X, se tiene que hacerlo de U por B, ¿verdad? Bueno, es que en la uno sí le hizo así, pero en la 2 ya no. En la parcial de x sí lo hicimos como u por b, porque tú tienes x como una función y a la xy como una segunda función. Es que las partecitas, ¿sale? Si tú notas la expresión, esta tiene x y esta tiene x y se están multiplicando. Entonces, por eso se hace como u por b. En cambio, la parcial de y, esto y esto que se están multiplicando, lo primero no lleva y. Y como no lleva y, se considera constante. Entonces, por eso es que sale como constante y si derivo, esta sí la derivo como u por, perdón, esta sí la derivo como exponencial por regla de la cadena, porque la x es una constante que acompaña a la y. ¿De acuerdo? Ah, ya. Sí, Sí. profe. Sí, ahí hay que tener cuidado con identificar cuál de todas las variables es nuestra variable y cuál de las variables se comporta como constante dentro de la parcial. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.